Y entonces estábamos en estos bloques del análisis financiero. La rentabilidad, generar ganancias, que la empresa sea rentable, que genere ganancias, que genere utilidades. Entonces, como les decía, dentro de la empresa todo esto es gestión de la empresa. ¿Sí? Ya hablábamos de la incidencia que tiene todas las operaciones. Y como también les comenté que tenían esa equivocación las empresas. No existe o no debe existir en una empresa un departamento que sea mejor que el otro, un área que sea mejor que otra. No, no. Tiene que estar todo integrado. Eso es un error que tenían antes las empresas. ¿Sí? Entonces decimos nosotros de la actividad y les preguntaba un conserje, ¿qué hace el conserje? ¿Y qué incidencia tiene en la parte financiera de la empresa? A ver, ¿qué hace el conserje, Cintia? En una empresa, ¿no? ¿O qué crees que hace un conserje en una empresa? Cuida, Olim, No, no cuida. no, Por eso hay el eh, guardia, ¿no? ay, serio. Un conserje, a ver, esos no son los que limpian, no, ¿verdad? A veces ayudan ahí, algo. Pero por lo que tienen las empresas tienen la persona que hace el aseo de la empresa, el conserje, ¿qué hace un conserje? Mm, no sé, creo que, Ay, ahí estamos, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Ahí a lo que le asignan las funciones. Entonces dice, hay que hacer un depósito. La empresa tiene dinero en la entidad. Dice, vamos a que nos depositen este dinero, que lleve al banco a depositar el dinero. Y le llaman al conserje, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ese dinero es importante de depositar porque tienen que hacer unos pagos a través del depósito de ese dinero. Si el conserje no va oportunamente a hacer ese depósito, ¿sí? Ahí trae problemas financieros a la empresa. ¿Ven? Todo tiene incidencia, todo tiene incidencia. Entonces, internamente el conserje le llama al gerente, le dice, dame llevando estos documentos, dame llevando estos documentos a pagaduría para que elaboren los comprobantes de egresos y hagan el pago respectivo. Si no lleva rápidamente, si como es pago a los proveedores, no lleva esos documentos firmados por el gerente, el conserje al departamento de pagaduría se retrasa en el pago. Entonces la empresa va a tener problemas diferentes, problemas financieros con relación a los proveedores. ¿Sí? Entonces por eso es que todo tiene incidencia, todo. No existe absolutamente nada que no tenga incidencia en la parte financiera. Sí, el conserje también, ¿sabes? En la parte, también ayuda en la parte de los despachos, abriendo la puerta, ¿sí? Cerrando la puerta, que entren los carros para cargar mercadería y salir la mercadería. Entonces, si no hace a tiempo esos despachos, la empresa
Se demora, puede ser que el cliente no quiera. Ya no quiero, porque no me han despachado rápidamente. El día que es, la hora que es. Y ahí tiene problemas financieros la empresa. Entonces tiene que medir esa capacidad de generar rentabilidades, de generar todo, con toda su gestión. Claro que la principal gestión es las ventas. La principal gestión de la empresa es las ventas, ¿sí? Controlar el gasto, mejorar los tiempos, un sinnúmero de cosas que se tiene que hacer para generar mayores ganancias, mayores rentabilidades para la empresa. Y la otra relacionado con el mercado, que es donde la empresa actúa, donde sirve al mercado, sirve a la sociedad a través del mercado. Entonces, la principal finalidad de una empresa, la principal actividad de la empresa en la parte, en la parte externa de la empresa, es servir a la sociedad. Si es una empresa de producción, servir a la sociedad con sus productos, con sus que fabrica. ¿Sí? Y asimismo, cualquier empresa puede ser de servicios o puede ser una empresa comercial, una empresa industrial. La finalidad de una empresa es servir a la sociedad, cualesquiera de estas. Y eso se llama, en otras palabras, que ustedes no sé si estudiaron investigación de mercados o no. ¿Estudiaron o no? No, Bueno, esta investigación se llama posicionamiento del mercado. Por eso dice expectativas positivas en el mercado, es decir, que la empresa se vaya posicionando más de los mercados con sus productos, sus artículos o sus servicios. Ahí va creciendo mucho más la empresa. Uno de los objetivos del análisis financiero es obtener elementos de juicio para interpretar correctamente la situación financiera y los resultados de la entidad. ¿Sí? Ese es uno de los objetivos. Ya veremos nosotros unos dos objetivos específicos para analizar esos. Es decir, hacer aquí el criterio basado en el conocimiento. Esos son elementos de juicio para poder interpretar. Porque si nosotros no tenemos el conocimiento de la ciencia, no podemos interpretar, basándonos en elementos de juicio, la situación de la empresa. ¿Cierto? Que tampoco no es nada difícil, tampoco es nada complejo. Hay que analizar, pero previo a ello se debe tener el conocimiento que da la ciencia, que da las técnicas, en este caso las técnicas financieras. Entonces, por eso decimos, esta empresa solvente, porque hemos analizado los resultados de la empresa. ¿Sí? La empresa es de categoría A, de la más alta, porque es una empresa que genera altos niveles de ventas y genera altas utilidades. Previo el análisis de esto que hacemos. Las fuentes de información para el análisis financiero, es lo que estamos nosotros viendo aquí. Ya veremos nosotros también otra información adicional. ¿Sí? Para nosotros ya el día lunes ya empezar con las técnicas que se aplican para el análisis financiero. Fuentes, los estados contables, balance general, el estado de resultados, el de flujo de efectivos, información, el mercado financiero, los informes sectoriales a los cuales pertenece la empresa y la información económica general. Esta información económica general, ¿a qué se refiere?
Esta es una información complementaria a lo que nosotros vimos el semestre anterior, a la macroeconomía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esos indicadores que vimos nosotros tienen influencia dentro de la empresa, afectan o benefician a la empresa. Por eso es importante que ustedes vayan recopilando y vayan nuevamente leyendo toda esa información. ¿Sí? Entonces, uno de esta información económica en general, que nosotros vimos en macroeconomía. Por ejemplo, el empleo. ¿Sí? En cuanto al empleo, ¿qué le favorece a la empresa? ¿Que exista más empleo o que exista menos empleo en el país o en una región? ¿Qué le favorece más? Más empleo. Más Sí, empleo. más empleo. Sí, vean, esto vean de afuera. Entonces las empresas dicen que afecta, les afecta, tiene incidencia. El empleo es vital también para las empresas. Entonces, cuando hay más empleo en un país, es muy favorable para la empresa. ¿Sí? Es una oportunidad para la empresa. Porque como hay más empleo, hay más gente que demandan bienes y servicios, que compran más bienes y servicios. ¿Quiénes producen esos bienes y servicios? Las empresas. Entonces, como hay más empleo, las empresas producen cada vez más. Y por ende van a obtener más ganancias porque venden más. Y lo contrario, cuando hay menos empleo. Lo contrario. Hay menos gente que demanda estos bienes y servicios. Y las empresas dejan de producir en los niveles que se estimaron. Y le perjudica, ustedes ven, ¿cuántas empresas han cerrado por este problema de salud? Porque no venden. Porque no hay quien compre. No hay quien demande esos bienes y servicios. Ustedes han visto, no sé si ven así de repente las noticias, todo eso. ¿Sí? Muchísimas empresas que cerraron. Porque si no venden, no hay niveles mayores de empleo y tiene la incidencia. La inflación es otro de los problemas. Los precios también afectan a las empresas. Es información complementaria. Entonces, la base de comparación de los estados financieros, el uso de distintas bases de comparación entre empresas, competidores y del sector. Entonces, aquí vamos nosotros, ¿sí? Aplicar estas técnicas a comparar. Estas técnicas de análisis financiero que son cifras contenidas en dichos estados financieros para determinar si esas cifras le benefician o no le benefician a la empresa. Y nosotros por sentido común nosotros podemos determinar. No es que simplemente algo tenemos que hacer unos cálculos muy difíciles, no, por sentido común. Sí, que le pregunté, ¿no es cierto? Le pregunté, ¿es bueno que una empresa tenga efectivo? Es bueno, es muy bueno. Que tenga más liquidez, es bueno. Es como nosotros, si nosotros es bueno para nosotros tener dinero, sí, pues. Tener más dinero, sí. ¿De dónde obtenemos el dinero de trabajo? Entonces, si nosotros tenemos dos trabajos o tenemos un trabajo muy bueno que nos represente altos ingresos, nos va a favorecer. No se necesita ni nada de ser experto, sino el sentido común. Sí, la otra, si la empresa vende más, va a generar más ganancia. Va a generar más rentabilidad. Si vende más. Si vende menos,
va a generar menos ganancias, así de simple. Eso cualquier persona le determina. Como les digo, no se necesita ser experto para ello. Entonces son cosas que tenemos que manejar el sentido común. El endeudarse le recomienda, las finanzas le recomiendan endeudarse a la empresa, pero en un porcentaje definido. Así como el endeudarse le puede favorecer en un porcentaje definido que establece las finanzas a la empresa, también el endeudamiento le puede perjudicar y, por ende, le puede hacer quebrar a la empresa. Es como a las familias, ¿no es cierto? Ven ustedes una promoción, ¿sí? De un artículo que ustedes dicen, bueno, voy, esto me gustaría comprar. Entonces ven cómo está el financiamiento, está crédito, ya. Entonces primero yo establezco mi capacidad para endeudarme de eso. Si yo puedo endeudarme en ese artículo a largo plazo, a 2 años, a 1 año y medio, a 3 años, ¿sí? Si yo tengo capacidad para endeudarme, es decir, si yo puedo pagar las cuotas mensuales para endeudarme en ese artículo o producto, ¿sí? Entonces, les recomienda, pero ahora sí, uno va y se endeuda, sigue endeudando, sigue cada vez más, cada vez más. Llega un instante en que no va a tener cómo pagar, pues. Entonces, le favorece en cierto grado el endeudamiento a la empresa y en cierto grado también, mucho mayor, no le beneficia a la empresa. Sentido común. Las deudas más afectan que benefician. Ese es el sentido común que se establece. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Entonces vamos a ver nosotros el otro documento respecto a eso. Para ampliar, aquí fundamental en los estados financieros, sí, eso digo, ya veremos, ya vamos nosotros a ver. El que ustedes conozcan las cuentas de los estados financieros. Eso se llama saber leer un balance. ¿Sí? Saber leer el balance. ¿Qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? ¿Qué representa eso? Ya. Entonces, este es el documento que es parte de la materia. Aquí tienen algunos conceptos. Como les decía, los conceptos, definiciones de análisis financiero hay muchísimos. Y nosotros entendemos cada uno de ellos. La parte esencial, vean, es la aplicación de técnicas, de herramientas. Lo que les decía es la aplicación de técnicas y medidas a las diferentes cuentas, a los estados financieros, con el fin de determinar el crecimiento de la rentabilidad económica financiera. ¿Quién nos proporciona los balances, los estados financieros? La contabilidad. ¿Sí? Porque va el contador, hace el balance, ya hizo el balance de toda la actividad contable de la empresa, todos los registros, y al final se resumen los estados financieros. Esos estados financieros hay que analizarlos, aplicando estas técnicas, estas herramientas, estas medidas analíticas. Y para determinar si la empresa ha crecido económicamente, financieramente, o la empresa no ha crecido, si la empresa ha ganado o si la empresa ha perdido. A través de los cuales del análisis que se aplica de estas técnicas, se saca las conclusiones y los resultados respectivos. ¿Para qué? Para lo fundamental, la toma de decisiones. Y muchas veces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen? Toman decisiones sin aplicar las técnicas, sin analizar las distintas alternativas.
aplicando la ciencia. Entonces toman nomás una decisión. Y nosotros vemos todos los días que toman malas decisiones porque no aplican las técnicas. Qué raro, de tanto que se estudia, de tanto ciencia que hay. Sí. Hay muchas veces el ego de las personas, en las que están administrando, dirigiendo una empresa. Perdón un ratito. ¿Aló? Sí. ¿Qué pasó? Ya. Bueno. Ya. Bueno. Déjame, estoy en clases, oye. Ya, bueno. Ya. Ya nos vemos, chao. Sí, esta parte fundamental de la toma de decisiones. ¿Sí? Esta parte fundamental en la toma de decisiones es aplicar las técnicas en cualquier cosa. En cualquier actividad que se haga. Nosotros diariamente estamos tomando decisiones. ¿Sí? Pero no aplicamos las técnicas, no analizamos. Y muchas veces tomamos decisiones que al final perjudican. Así hacen las empresas, ¿Sí? Ustedes que han estudiado, porque en administración, ¿qué es el proceso? Todo es administración. No existe ninguna empresa que no tenga administración, por más pequeña que sea. La casa, ¿quién administra la casa? El padre de familia, la madre de familia. Por lo general es la madre de familia. Por lo general. Porque ella es la que más se encarga de la casa. Cuando está en la casa, cuando está, sobre todo la madre de familia que no trabaja, ¿sí? No trabaja en una empresa o en alguna entidad. Entonces ella administra la casa y administra en todas las actividades, una de ellas en la actividad económica financiera. Las empresas no aplican las técnicas. Y por eso los resultados se vuelven caóticos. Y al final están con graves problemas. Si no hay dinero, si no hay dinero, si no se vende, si no hay dinero, ¿qué pasa? ¿Sí? La toma de decisiones, pero tienen que ayudarse de las distintas técnicas que existen, muchísimas. Como les decía, ustedes, por ejemplo, han estudiado materias que son teóricas, ¿sí? De esas materias que supuestamente son teóricas, la parte de aplicación, la parte práctica, eso es creatividad de cada uno de nosotros. No existe un libro, ponen casos, ponen a veces casos nada más, sobre todo en esas que decimos nosotros materias teóricas, ponen casos de una empresa, ponen casos, sí, pero no es lo mismo, no son iguales, porque las empresas tienen muchísimos casos diferentes, muchísimos problemas diferentes las empresas, cada uno es diferente de otro. Entonces no se puede estandarizar, como es el caso de aquí del análisis financiero, que existen estas técnicas que se aplican a los balances.
Entonces, el momento que nosotros estudiamos esas materias que supuestamente decimos teóricas, la parte fundamental de ellos, la aplicación, es decir, la parte práctica. Ahí viene nuestra creatividad. Tenemos que nosotros idearnos con las técnicas. ¿Sí? Y ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos. ¿Sí? Cogemos nosotros, por ejemplo, decimos nosotros, estudiamos qué es un manual de funciones, la estructura de un manual de funciones. ¿Ya? Y le dicen de una empresa, deme haciendo el manual. ¿Sí? Entonces nosotros, hay ejemplos de manuales, ejemplos, pero no es el que se tiene que aplicar en esa empresa. Que nos sirva de referencia, sí. Entonces nosotros vemos, primero, para un manual que vamos a aplicar en una empresa, sí, vemos la estructura organizativa de la empresa. ¿Cuántas áreas, cuántos departamentos tiene la empresa? ¿Cuántos funcionarios tiene la empresa? ¿Sí? Tenemos que estudiar, tenemos que conocer el perfil de cada empleado, tenemos que conocer cada área, cada departamento para establecer el manual respectivo. Y eso ya va a creación de uno. De acuerdo a cómo encuentre la empresa. El tamaño de la empresa, las características de la empresa y un sinnúmero de cosas. Esa es la parte fundamental. Esa es la parte de creatividad. Entonces, lo ideal, como les digo, en este sentido, en ese tipo de asignaturas que se tiene, es aplicar. No copiar, aplicar. Porque lo que nosotros hacemos, incluso entidades gubernamentales, cogen y copian de otra parte. Y el momento que ellos cogen y copian la aplicación de otra parte, que es diferente a nuestro medio, ahí viene el fracaso. No se realizan las cosas bien y viene el fracaso. ¿Sí? Lo otro es creatividad. Entonces, tienen ustedes ahí, por ejemplo, como ejemplo, el dormitorio de ustedes. Sí. ¿Cómo puedes idearte para tener mayor espacio en ese dormitorio? Sin que te estorbe la entrada al dormitorio, sin que te estorbe lo que puedes caminar. ¿Cómo puedes hacer? Creatividad. Dos técnicas que se aplican ahí. ¿Sí? De diseño de interiores, técnicas para distribución del espacio físico, algunas cosas. Pero la parte creativa. ¿Sí? Ya, entonces estábamos en esto. Objetivos del análisis financiero ya vimos uno anteriormente. Entonces dice desde el punto de vista de la importancia del manejo de estos instrumentos de análisis. ¿Sí? Esta es la importancia. Ahora los específicos, sobre todo este de aquí. A través del análisis financiero, que son parte de las auditorías financieras, porque toda empresa, al final de su ejercicio económico, tiene que elaborar o tiene que determinar la auditoría financiera. El componente de la auditoría financiera es el análisis financiero. Entonces aquí dice determinar la situación económica y financiera de la empresa. Entonces, ¿qué queremos decir con situación económica, situación financiera de una empresa? ¿Qué queremos decir? Entonces, por ejemplo, ¿cuándo decimos que una empresa está en buena situación económica? A ver, Melanie, ¿cuándo decimos? Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? No le escuché muy bien, está cortado el internet. A ver, uno de los objetivos específicos, uno de los objetivos, quizás uno de los más importantes de los objetivos específicos del análisis financiero es determinar la situación económica y financiera de la empresa.
Sí, Entonces, mediante el análisis, nosotros vamos a determinar en qué situación económica y financiera se encuentra la empresa. ¿Sí? Entonces sí. decimos nosotros, ¿cuándo decimos que una empresa está en buena situación económica? Cuando a ver, cuando nos dijo que tiene solvencia económica. Ya, pero ¿cómo? A ver, así ¿a qué hace referencia? A algo hemos dicho sobre eso. A que puede, puede ser también con el flujo de efectivo, que Con el cuando el flujo de efectivo, con los ingresos, con todo. A ver, ajá, o sea, a ver. cuando el flujo de efectivo neto No, no, no. cubre a la utilidad neta, No, 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 no. Eso es parte para ir midiendo el efectivo de la empresa que entonces alcance. cuando tiene solvencia médica, ay, médica, solvencia económica, ¿Pero qué? Pues eso estamos hablando de situación o sea, económica. puede Solvencia cubrir todos económica, sus, no puede decimos cubrir sus, nada. A ver, cuando puede cubrir sus por ahí. gastos, Correcto. Por ahí. cubre sus gastos y Ya. A ver, una empresa está en buena situación económica, que nosotros al aplicar las técnicas vamos a determinar. Sí, una empresa está en buena situación económica cuando los ingresos que genera la empresa, alcanzan con suficiencia a cubrir todas sus obligaciones, todas sus deudas, todos sus gastos. ya estaba yo por ahí, ¿no? Ajá, Por eso ya estaba buenísimo. acertando. Sí, ahí decimos, es como en el caso de las familias, dice el padre de familia, yo estoy en buena situación económica. ¿Por qué dice el padre de familia? Yo estoy en buena o muy buena situación económica. Porque Porque los puede cubrir ingresos, todos los gastos que sí, tiene la los ingresos familia. que obtiene el padre de familia o la madre de familia, alcanzan con suficiencia a cubrir todas las necesidades de la familia. Entonces, todos sus gastos, con Sí, suficiencia. profe. ¿Sí? Lo contrario es mala situación económica. Entonces, las empresas, los ingresos que genera, alcanzan para pagar a los proveedores, alcanzan para pagar los sueldos, alcanzan para pagar los impuestos, alcanzan para todas las necesidades de las actividades, de cada una de las actividades de la empresa con suficiencia. ¿Sí? Lo contrario sería mala situación económica. Ya. Y la situación financiera que hace referencia en las empresas. En los bloques estaba. ¿A la generación de qué? En los bloques del análisis financiero que les puse, ahí estaba. ¿No ven que no están reteniendo? Sí, la situación financiera hace referencia a la generación por parte de la empresa de las ganancias, de los excedentes, de las rentabilidades, de las utilidades. Si está en buena situación o muy buena situación económica, también está en muy buena situación financiera. No puede decirse que la empresa está en mala situación económica y muy buena situación financiera. Absurdo. O está en muy buena situación económica y mala situación financiera. No, esto va unido. Si una empresa genera suficientes recursos, ¿sí? Y paga para todas sus necesidades, sus actividades, y los excedentes, ¿sí? Van a representar las rentabilidades, las ganancias. Entonces está la empresa también en buena situación financiera. Entonces hay una generación de utilidades, de ganancias, de rentabilidades. A eso hace referencia a la situación económica y financiera de una empresa. En las familias ya sabemos, padre de familia, madre de familia. Yo estoy en buena situación económica. Cuando, ¿cómo se dice? Cuando los ingresos que obtiene o que tiene o que genera el padre de familia, la madre de familia, alcanzan con suficiencia
para cubrir todas las necesidades, todos los gastos que se generan dentro de la familia. Entonces, alimentación, vestimenta, vivienda, transporte, todo, educación, todo, con suficiencia. ¿Y dónde está la parte financiera en las familias? En el padre de familia, madre de familia. ¿Dónde se ve la situación financiera? ¿En dónde estaría? En el sueldo. No, eso es, si tiene un sueldazo, muy bueno. Esa es situación económica, los ingresos que tiene. Puede ser de su negocio propio, puede ser de su trabajo bajo dependencia. Alcanzan para todas las necesidades. ¿Y dónde está la situación financiera de la familia? Del padre de familia, de la madre de familia, ¿dónde está? Según los gastos que tengan. Ya, pues ya, eso te digo. A ver, por ejemplo, dice el padre de familia tiene un sueldazo de $5,000, ya. ¿Sí? Entonces, con esos 5,000 alcanza a cubrir todos sus gastos, todas sus necesidades, que son de 2,500. ¿Sí? ¿Cuánto le sobra? 2,500, ¿dónde está eso? Eso sería La parte financiera de las familias, ¿sí? Del padre y la madre de familia está en el ahorro, en ese excedente que tiene de sus ingresos y de sus gastos que ha cubierto el padre de familia. Ese excedente que es el ahorro, eso está y por lo general en una entidad bancaria, en una entidad financiera. ¿Sí? Entonces por eso dice, ve, solvente, tremenda cuenta que tiene en el banco. ¿Sí? Esa es la parte financiera, ese excedente. Como cubre todas sus necesidades, entonces le va quedando ese dinero. Y tiene, por lo general, en cuentas bancarias, tiene en diferentes operaciones bancarias, tiene ese dinero, haciendo más dinero encima todavía. ¿Sí? Entonces, este es uno de los objetivos fundamentales del análisis financiero. Entonces, esta característica que tiene